Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de la cuadrilla de tu dinero, donde tratamos de explicar y difundir píldoras de conocimiento en materia de inversión y de cultura financiera. El vídeo de hoy va sobre lo siguiente. ¿Qué pasaría si fueras Dios? ¿Qué pasaría si tuvieras el don de la adivinación y pudieras saber de antemano qué hará la bolsa y concretamente el precio de las acciones en los próximos 5 años? Esa es la gran cuestión. Casi todos los gestores e inversores a título personal, a título particular, están obsesionados con saber lo que hará la bolsa en el futuro para comprar y vender y de este modo intentar sacar beneficios. Lo que se conoce como market timing, una estrategia de inversión muy, pero que muy extendida entre la inmensa mayoría de inversores, que consiste en entrar y salir del mercado en el momento adecuado, en el momento óptimo, para intentar sacar tajada. ¿Cómo? Pues comprando un índice o una acción concreta cuando crees que va a subir de precio o vendiéndola cuando crees que va a bajar. Y esta forma de operar en bolsa, como digo, absolutamente mayoritaria, refleja a la perfección la visión cortoplacista que tienen la inmensa mayoría de inversores. Pues bien, hoy vamos a hablar del market timing, pero aplicando un enfoque diferente, un enfoque original, para demostrar una vez más que no funciona. Antes de iniciar esta píldora de conocimiento, esta pequeña lección, recordaros que os suscribáis al canal para estar informados de todos los vídeos, contenidos y novedades que vayamos subiendo en la cuadrilla de tu dinero. Recordad que estamos aquí para difundir y mejorar vuestra cultura económica y vuestra cultura financiera. Vamos a empezar con la presentación. ¿Cuánto ganarías en bolsa si fueras Dios? Bueno, esto no es una mera pregunta retórica. Hay informes, hay estudios, investigaciones al respecto, concretamente un estudio de Alpha Architect, que es una firma de inversión, que llevó a cabo un estudio tomando como referencia los últimos 100 años de la bolsa norteamericana, prácticamente desde el año 1927, 90 años en concreto, puesto que el estudio se extiende hasta el año 2017, y en donde analiza la cartera perfecta. Si Dios fuese gestor y tuviera el poder de la clarividencia, de la adivinación, de tal forma que pudiera conocer de antemano el futuro precio de las acciones que cotizan en el S&P 500, ¿qué pasaría si invirtiera en bolsa? ¿Cómo sería esa cartera? ¿Cómo se comportaría? Pues bien, este estudio en concreto realiza dos experimentos. Por un lado, analiza una cartera invertida al 100% con las acciones que más van a subir de precio a 5 años vista. Configura esa cartera de tal forma que, como conoces cómo se van a comportar las acciones en el futuro, pues compras las que más suben, las que más van a subir durante los próximos 5 años. Y cada 5 años, cuando llegas a ese horizonte temporal, rebalanceas tu cartera y vuelves a comprar las acciones que van a registrar un mejor comportamiento durante los siguientes 5 años. Y así sucesivamente hasta un total de 90 años, que es cuando concluye el análisis de este particular estudio. Desde el año 1927 hasta el año 2017. Y luego hace un segundo experimento componiendo una cartera long short, en donde el 50% del 50% de las acciones son de compra
a largo, es decir, compras las acciones que más van a subir de precio durante los próximos 5 años y el otro 50% de la cartera te posicionas corto en las acciones que más van a caer de precio durante los próximos 5 años. Es lo que se conoce como un fondo de cobertura. De esta forma, pues compras lo mejor de los dos mundos. Las acciones que más suben, posicionándote en corto, es decir, apostando a que van a bajar las que más bajan durante los próximos 5 años. Es decir, la cartera perfecta por antonomasia, la que querría cualquier inversor, la que querría cualquier gestor de activos, cualquier gestor de fondos de inversión. ¿Cuál sería el resultado de estas carteras en donde tú, gracias a esa capacidad de clarividencia, puedes atisbar cómo van a evolucionar las acciones a 5 años vista? Pues bien, el resultado es que obtendrías grandísimas rentabilidades, unas rentabilidades espectaculares. En el primer caso, en el de la cartera, comprando la cartera con las acciones que más van a subir a 5 años vista, la rentabilidad sería del 30% anual, es decir, 20 puntos por encima de la rentabilidad obtenida en ese periodo por el S&P 500. En el segundo caso, el fondo de cobertura long short, con el 50% a largo en las acciones que más suben y el 50% a corto en las acciones que más bajan, la rentabilidad obtenida es incluso superior, del 46, un espectacular 46% anual. Es decir, estamos hablando de duplicar el valor de tu cartera prácticamente cada 2 años. 36 puntos por encima del S&P 500. Estas son las rentabilidades que obtendría el mejor gestor que pudiera existir con este tipo de estrategia de rebalanceo cada 5 años. Recordaros simplemente que os podéis descargar el paper original de esta investigación en la descripción del vídeo que tenéis un poco más abajo. Como digo, esta sería el resultado, las rentabilidades que obtendría esa cartera perfecta, por así decir, pero, y esta es la clave, no habrías aguantado. Esa es la rentabilidad que obtendrías si compras las mejores acciones durante esos 90 años, rebalanceando la cartera cada 5 años. Pero, como digo, no habrías aguantado. ¿Y por qué no habrías aguantado? Pues básicamente porque en el primer caso, con el 100% de la cartera compuesta por las acciones que más suben, la corrección, esa misma cartera registraría una corrección desde el máximo hasta el mínimo, desde pico a suelo, del 76%, de hasta el 76%. Y durante esos 90 años, esa cartera incluso registraría en cerca de 10 ocasiones caídas desde el máximo hasta el mínimo del 20% o más. Y en algunos casos tardarías hasta 4 años en recuperar el máximo registrado. Es decir, pues estaría sometido a una alta volatilidad durante todo ese periodo, a pesar de que tienes en tu cartera las mejores acciones posibles de la bolsa norteamericana. A pesar de ello, registrarías fuertes correcciones en tu cartera, con caídas, insisto, de hasta el 76%, pero en otros muchos casos del 20% o más, y con periodos largos hasta poder recuperarte desde el suelo hasta volver a registrar el máximo previo. Es decir, que estaría sometido pues, a unos fuertes vaivenes típicos, tradicionales, de la renta variable. En el segundo caso pasaría algo parecido. En este caso,
incluso con ese fondo de cobertura, teniendo el 50% de las acciones que más suben y el 50% a corto de las acciones que más bajan, de tal forma que sería la cartera perfecta, aprovechándote de los vaivenes del mercado. A pesar de ello, esa cartera registraría una corrección de hasta el 47%, con múltiples caídas también del 20% durante esos 90 años gestionando. Y además, un dato curioso, para mí el más relevante, es que incluso en esa cartera, en ese fondo de cobertura, te situarías por detrás, es decir, registrando una rentabilidad inferior a la del índice, a la de la bolsa norteamericana, a la S&P 500, durante la inmensa mayoría del tiempo a un año vista. Es decir, a corto plazo te seguirías manteniendo en la inmensa mayoría del tiempo por debajo, registrando una rentabilidad inferior a la que habría registrado el S&P 500. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaría durante esos 90 años, incluso con ese poder inconcebible de adivinación? Pues básicamente que si fueras un gestor de fondos, de inversión, muy posiblemente te despedirían. Perderías tu puesto de trabajo porque durante la mayoría del tiempo tu rentabilidad a corto iría por debajo del índice y además registrarías fuertes caídas de 2 dígitos, incluso de hasta el 80%, del 50% durante algunos periodos. Y eso, pues, posiblemente te costaría el cargo. En segundo lugar, por la fuga de inversores. Es decir, aunque no te despidieran tus jefes, debido precisamente a esas fuertes volatilidades, muchos de tus inversores, muchos de tus partícipes tampoco aguantarían con la perseverancia, la tenacidad eh, y la paciencia esas volatilidades, esas fuertes volatilidades, esos fuertes vaivenes en tu cartera, que, recordemos, es la mejor cartera que se podría construir. E incluso, llegado el caso, podrías hasta dudar de tu propia capacidad, hasta dudar de que realmente estás haciendo lo correcto, a pesar de que puedes adivinar, tienes el dote, la capacidad de la adivinación, tendrías dudas tú mismo debido a esas fuertes caídas, a esas fuertes correcciones, de que estás haciendo lo correcto, por lo que incluso tú mismo podrías verte tentado a cambiar de estrategia ante esos fuertes vaivenes. Bien, de aquí, de este ejercicio, de este análisis, podemos sacar varias lecciones interesantes, varias lecciones importantes de cara a la inversión y a la gestión de nuestras carteras. En primer lugar, que incluso los mejores gestores, estamos hablando de la capacidad de la adivinación, es decir, el mejor gestor posible, pero los otros grandes gestores de la historia, como son Warren Buffett o Peter Lynch, pues pasan la mayoría del tiempo, a corto plazo, haciéndolo peor que el índice de referencia, en este caso el S&P 500. Ni siquiera escogiendo las mejores acciones te libras de las caídas del mercado, incluso de fuertes caídas en el mercado. Es más, la mayoría del tiempo irás por detrás del índice, por detrás del índice de referencia, a pesar de llevar buenas acciones, de seleccionar buenos activos para tu cartera de renta variable. E incluso acertando, el mercado puede tardar en reconocerlo más tiempo del que podemos aguantar, ya sea como gestores, ya sea como inversores, eh, pues en muchas ocasiones el mercado tarda mucho tiempo en reconocer que has acertado. Por lo tanto, y esto es importante, si ni siquiera Dios posiblemente lograría mantenerse como gestor al frente del mejor fondo de inversión posible, a pesar de tener la mejor cartera posible,
porque bien es despedido, porque bien parte de sus partícipes saldrían corriendo o bien porque tendría dudas internas, si ni siquiera los mejores inversores reales de la historia logran batir a los índices a muy corto plazo, y la inmensa mayoría de ellos se mantienen durante la mayoría del tiempo obteniendo rentabilidades inferiores a las que ofrece el mercado a corto plazo, pues market timing, perseguir esa rentabilidad a corto, intentando comprar las acciones que van a subir, intentando vender las acciones que van a bajar a muy corto plazo, insisto, es garantía de fracaso tanto en fondos de inversión como en acciones. Los fondos que baten al índice, de hecho, generan esa rentabilidad extra de golpe, concretamente en el 5% del tiempo. Durante el 95% del tiempo restante, la rentabilidad suele ser inferior a la del mercado, inferior a la de los índices de referencia. Pero en un momento dado, el mercado reconoce la tesis de inversión, reconoce el valor y se produce la corrección al alza, de tal forma que se genera esa rentabilidad extra para batir al índice a largo plazo. Es decir, los mejores gestores de activos, los mejores gestores de fondos de inversión, los que logran batir al índice, a los índices, al mercado a largo plazo, que son muy pocos, apenas el 5% de los gestores activos logran batir a los índices, pues bien, esa rentabilidad extra que les permite batir a los índices se produce de golpe, se suele producir de golpe, en periodos muy cortos de tiempo. Por lo tanto, tú como inversor, como partícipe de un fondo de inversión, es muy importante escoger buenos fondos de inversión, escoger buenos gestores activos con capacidad para batir a los índices a largo plazo, pero en última instancia, incluso aunque inviertas con los mejores gestores, la clave como partícipe es ser consciente de que esas carteras gestionadas por los mejores van a sufrir fuertes correcciones a corto y medio plazo, correcciones incluso muy importantes. De tal forma que solo a largo plazo podrás beneficiarte del interés compuesto y beneficiarte de esa rentabilidad extra que ofrecen los mejores gestores, los que logran batir a los índices, al mercado, que como digo, son los menos. Pero la clave es que debes permanecer invertido a largo plazo. Es famosa la historia de los partícipes del fondo de Peter Lynch, uno de los mejores gestores de la historia, en donde, pues, a pesar de que Peter Lynch, pues durante el tiempo que estuvo gestionando su fondo, obtuvo unas rentabilidades espectaculares de 2 dígitos, superiores al 20% anual, la inmensa mayoría de sus partícipes pues no alcanzaron esas rentabilidades e incluso muchos de ellos acabaron perdiendo dinero, a pesar de estar invertidos en el mejor fondo de la historia. ¿Por qué? Pues básicamente porque compraron y vendieron a corto plazo intentando hacer market timing, intentando aprovecharse de las caídas y de las subidas, intentando anticiparse a lo que iba a hacer el propio fondo de inversión, comprando y vendiendo en el peor momento o en los peores momentos, intentando aplicar esa capacidad de adivinación que no tenemos. Por lo tanto, incluso estando invertido en el mejor fondo y con el mejor gestor, muchos partícipes acaban perdiendo dinero precisamente por eso, porque les puede la impaciencia, les puede el miedo, confunden riesgo con volatilidad, se dejan llevar por las emociones sin conocer cómo funciona el mercado, cómo funciona la renta variable, sin tener
los conocimientos básicos para invertir en bolsa y, como consecuencia de ello, incluso estando en el mejor fondo, incluso estando con el mejor gestor, o no logran la rentabilidad que logra el propio gestor a largo plazo o incluso acaban perdiendo dinero, tal y como hemos visto en este ejemplo. Recordaros que os podéis descargar el paper original al que aludimos en esta lección en la descripción del vídeo. También os podéis descargar esta misma presentación y, una vez más, agradeceros vuestra atención y recordaros que os podéis suscribir al canal